el cacique defensor de Choloma y toda la zona norte. El rey o cacique Sicumba del pueblo tolupán de Ticamaya opuso una fuerte resistencia a las fuerzas españolas, luchó principalmente contra las fuerzas de Pedro de Alvarado en 1536. Sin embargo, algunas crónicas relatan que su resistencia contra la conquista se remontan desde hace varios años atrás, desde la llegada de Cristóbal de Olid, enviado por Hernán Cortés. Historia. Nace en el norte de Honduras, supuestamente en las cercanías de la laguna de Ticamaya, donde había un asentamiento de nativos tolupanes. Pedro de Alvarado luchó junto a 80 españoles y 300 indígenas en la zona del río Ulúa y el valle de Sula. Se cree se enfrentaron donde hoy se encuentra Cerro Palenque, uno de los tantos sitios arqueológicos de la actual Honduras. Durante su campaña para resistir las fuerzas de los conquistadores españoles, recibió el apoyo del exmarino español ahora jefe maya, Gonzalo Guerrero, cuando éste se enfrentaba a las tropas del capitán Lorenzo de Godoy en el valle, para ayudarle con 50 canoas. Sin embargo, este moriría el mismo año, en el valle inferior del río Ulúa, donde hoy se encuentran las ciudades de San Pedro Sula y Puerto Cortés. El rey Sicumba, su sede fue Ticamaya, valle inferior del Ulúa, donde según su análisis fue señor principal de casi toda la zona central, previo a la invasión ibérica. Sicumba resistió varios intentos de dominio, hasta ser derrotado por Pedro de Alvarado, en junio de 1536. Desde allí controlaba las redes fluviales de comunicación, hasta el Golfo de Honduras y la península de Yucatán. Al asentarse en Ticamaya controló el río Choloma, o Balaliama, que es ruta a las montañas del oeste, dotadas con minas de cobre, utilizadas desde antes de la conquista. Desde Ticamaya y Tolja manejaba la ruta principal, por los ríos Ulúa y Chamelecón, que en esta época se unían al sur, en el hoy Tibombo. A causa de ello se cree que fue el principal cacique en el norte del país. Con el título Noticias de un cacique indígena de la época colonial, una contribución a la historia colonial de Honduras, Septac expuso estos hallazgos basados en documentos del Archivo General de Indias, Sevilla, España, y del Archivo General de Centroamérica, Guatemala, en el séptimo Congreso Centroamericano de Historia, auspiciado por la UNA, en julio de 2004. El repartimiento que dio a sí mismo Pedro de Alvarado indica que Sicumba era señor de Ticamaya, más otros pueblos a él sujetos. Estos quedaban hacia las sierras del río Ulúa y, según los únicos que se identifican hoy, estarían sujetos a Sicumba en el nordeste del valle, camino a la costa, y allí comenzaba la guerra. Cereceda cuenta que en 1533, cuando se traslada de Trujillo a Naco, está el río Balahama o Balaliama, que en el repartimiento de San Pedro, con pueblos históricos es río Choloma, donde hallamos una barricada, de las que escribí vuestra majestad, que hacen los indios. Sin duda defensas del valiente Sicumba, a quien la patria está pendiente de integrar en la heroica lista de sus líderes primarios. Con el paso de los meses, la resistencia tolupana empezó a perder fuerza, sumado a la falta de recursos, la pérdida de un buen aliado como lo fue Guerrero, y las enfermedades dieron la derrota de la resistencia tolupana. Varios hombres importantes y el rey Sicumba fueron llevados como prisioneros, tras ser encarcelados fueron dejados a morir de inanición encarcelados.